Vamos a repasar operaciones entre matrices con este ejercicio, donde se nos presentan 5 matrices y nos piden, en el primer caso, calcular si es posible la suma entre la matriz B y la matriz C. Recordemos que dos matrices pueden sumarse siempre que tengan el mismo orden. En este caso, veamos, el orden o tamaño de la matriz B es de 3 por 3. Y el de la matriz C también tiene 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, en este caso, la suma que se nos pide se puede calcular. Recordemos entonces cómo se obtiene cada uno de los elementos de la matriz suma, que va a ser del mismo orden que las matrices de partida, es decir, va a tener 3 filas y 3 columnas. ¿Cómo se obtiene cada uno de los elementos de esta nueva matriz? Se obtiene sumando los elementos que en las matrices de partida están en la misma ubicación. Para obtener el elemento que va en la fila 1, columna 1, tengo que sumar el elemento de la fila 1, columna 1 de B con el que está en la misma posición en C. Es decir, hago 0 más 1, el resultado es 1 y lo escribo acá. Si quiero sumar para encontrar el que va debajo de él, tengo que hacer menos 2 más 0. Menos 2 más 0 es menos 2, lo escribo ahí. Debajo de él tengo que sumar 0 más 5, el resultado es 5. Y terminé de armar la primera columna de la matriz suma entre B y C. Vamos a la siguiente columna. Para eso sumemos menos 1 más 1, 0, y va ahí. Debajo de él, 1 más menos 1 es 0 y va ahí. Y debajo sumamos 0 más 4 y es 4. Nos queda por hacer solo la última columna. 3 más 1 y lo escribo acá. 2 más 2 y lo escribo debajo. Y 0 menos 3 y lo escribo en el último lugar. Con eso hemos terminado de hacer la suma entre la matriz B y la matriz C que se nos pidió, y en este caso fue posible porque son matrices del mismo orden. En este otro caso nos piden, con las mismas matrices del ejemplo anterior, calcular si es posible la suma entre la matriz A y la matriz B. Recordemos la condición necesaria, que es que sean matrices del mismo orden. Veamos, la matriz A tiene 2 filas y 4 columnas. Es decir, que podríamos escribir por acá el orden 2 por 4. La matriz B tiene 3 filas, y ya vemos que no hay similitud, y 3 columnas. La matriz B es cuadrada, de 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, la suma entre ellas no es posible porque no son del mismo orden. Entonces, A más B no es posible. No podemos encontrar la suma entre matrices de distinto orden. En este caso se nos pide calcular si es posible la suma entre la matriz D, que tiene tamaño 2 por 4, y la matriz transpuesta de la matriz E. Veamos, la matriz E es de 4 por 2. Su orden es 4 por 2. Entonces su transpuesta va a ser de 2 por 4. Vemos que tienen el mismo orden la matriz D y la transpuesta D, por lo tanto esa suma se puede hacer y va a ser una matriz del mismo tamaño de ellas, es decir, de 2 por 4. Veamos de nuevo cómo se suma esto. Si necesito, puedo hacer la transpuesta de E para tenerlo más cómodo. Podría escribir por acá la transpuesta de E. Entonces, la primera columna se transforma en primer fila, ¿se acuerdan? Y la segunda columna se transforma en segunda fila. Ahora voy a hacer D más la transpuesta de E. Menos 2 más menos 1, menos 3. Debajo de él, menos 3 más 2 es menos 1. Siguiente columna. De estas columnas tienen que ser 4. Siguiente columna, 1 más 5, 6. Debajo de él, menos 4 más 7, 3. Siguiente columna, menos 5 más menos 2, menos 7. 0 más 0, 0.
Última columna, menos 7 más 0 menos 7 y 6 más 0, 6. Hemos obtenido todos los elementos de la matriz suma entre D y la transpuesta de E. A partir de las 5 matrices que aparecen en la parte superior, tendríamos que ver si se puede calcular la resta entre la matriz B y la matriz E, haciendo B menos E. Recordemos que para poder hacer sumas y restas entre matrices, ellas tienen que tener el mismo orden o tamaño. Veamos el orden de la matriz B. Es de 3 filas y 3 columnas, es decir, que es de orden 3 por 3. La matriz E es de 4 filas y 2 columnas, orden 4 por 2. No tienen el mismo orden o tamaño, por lo tanto, esta resta no es posible de calcular. No está cumpliendo la condición necesaria para poder hacer la diferencia entre las dos matrices. Veamos si es posible hacer la resta B menos la transpuesta de C. La matriz B es de orden 3 por 3, cuadrada de orden 3. La matriz transpuesta de C va a tener el orden invertido con respecto a C, pero en este caso, como C es cuadrada de orden 3, su transpuesta tiene el mismo orden. Lo que varía es la posición de los elementos. Entonces, para poder hacer esa resta, que en este caso sí se va a poder calcular porque son del mismo tamaño, veamos primero cuáles son los elementos de la transpuesta de C. La primera fila de C se transforma en la primera columna de su transpuesta. La segunda fila de C es la segunda columna de su transpuesta y la tercera fila de C es la última columna de su transpuesta. Tenemos ya a la vista los elementos de la transpuesta de C, ahora solo hay que hacer la resta B menos transpuesta de C. Vamos a armarla acá y vemos cuáles son los elementos que van en cada posición. Tenemos que hacer 0 menos 1, es decir, el resultado menos 1. Debajo de él, menos 2 menos 1, menos 3. Debajo de él, 0 menos 1, menos 1. Terminamos la primera columna de esta resta. Vamos a la columna del medio. Menos 1, menos 0, menos 1. 1 menos menos 1, 1 más 1 termina quedando y eso es 2. 0 menos 2 es menos 2. Y la última columna es 3 menos 5, menos 2. 2 menos 4, menos 2. Y 0 menos menos 3 termina siendo 0 más 3 y es 3. Y con eso terminamos de armar la composición de elementos de la matriz B menos transpuesta de C.